Francisco, Jorge Mario Bergoglio, ha anunciado que finalmente canonizará a Teresa de Calcuta en septiembre de este año. Después de la canonización de Juan Pablo II, un hombre que fue directamente responsable de parte de la masacre del SIDA en África y del encubrimiento intenso de miles y miles de violadores de niños, de sus jerarcas, lo que está haciendo Francisco es confirmar la insensibilidad de la Iglesia ante el dolor de sus fieles. De la mano del santo aterrador Juan Pablo II, Teresa de Calcuta fue otra combatiente en contra de la distribución de condones en África y en general en todo el mundo como prevención contra el SIDA. Además de esta irresponsabilidad criminal, mantuvo otras enseñanzas de la Iglesia como el rechazo al divorcio, el rechazo a la homosexualidad, el rechazo al matrimonio igualitario, el rechazo a la muerte digna, sobre todo a la muerte digna. Es bien sabido que Teresa de Calcuta amasó una gran cantidad de dinero para hospitales que nunca construyó, hospitales que no están allí. Ella presumió públicamente de tener una escuela donde había 5,000 niños y esa escuela nunca existió, como lo denunció el médico de Calcuta, Arup Chatterjee, autor de un libro sobre la verdad de Teresa de Calcuta. Lo que sí existe aún, porque sí lo creo, es la Casa de los Agonizantes, que sigue funcionando en Caligat y es allí a donde van a morir los más pobres de Kolkata o Calcuta. ¿Van a morir porque tienen males incurables? Nadie lo sabe. Nadie los diagnostica. Se les da un jergón en el suelo, algo de comer hasta que se mueren. ¿Su muerte es evitable? ¿Es inevitable? No lo sabemos. Es de suponer que muchos tendrán afecciones curables, afecciones reversibles, que no tienen por qué morir. Pero Teresa de Calcuta y su orden, las misioneras de la caridad, no les dan opción. Ellas no tienen médicos en la casa del horror y por tanto no pueden saber si alguien es curable o no. A los agonizantes se les da algo de comida, algo de agua, pero ni siquiera se les dan analgésicos porque, decía Teresa de Calcuta, el dolor le es grato a Dios, o en sus propias palabras, el regalo más grande para una persona es poder participar en el sufrimiento de Cristo. Se sabe que Teresa hacía grandes esfuerzos por convertir a sus pobres víctimas al catolicismo. Se trataba en su mayoría de hinduistas, budistas, musulmanes, incluso llegando a bautizarlas cuando ya estaban inconscientes, porque ella pensaba que cada alma que convirtiera al cristianismo la acercaba un poco más su silla en el reino de los cielos a la centralidad de Dios. Era la única razón por la que se acercaba a los sufrientes para convertirlos. Existe sí un hospital inspirado en Teresa, pero no tiene nada que ver con ella, ni lo fundó, ni recibe financiamiento de las misioneras de la caridad, pese a lo que decíamos, la enorme fortuna, la incalculable fortuna que tienen. Las donaciones que llovieron sobre Teresa de Calcuta siguen entrando para las misioneras de la caridad, pero nadie sabe en qué se usan. Lo más terrible es que muchos sospechan que simplemente no se usan. Se acumulan porque la función de ese dinero es comprar el cielo para quienes lo donan, no entregárselo a los pobres. Y no hablamos solo de dinero, hablamos de joyas, de obras de arte, de casas, de terrenos, de multitud de bienes que se han trasladado a las misioneras de la caridad. Solamente la exmonja Susan Shields habla de una cuenta en Nueva York de más de 50 millones de dólares destinados a los pobres que nunca llegaron a los pobres. Una buena parte, sabemos, fue a Roma. Según el periodista alemán Walter Bullenweber, de la revista Stern, en Calcuta hay unas 200 organizaciones caritativas que ayudan a los pobres, que son abundantes allí. Los Misioneras de la Caridad es una de las organizaciones que menos ayuda. Existen, sí, esto sí existe, los orfanatos de Teresa de Calcuta, que como contamos en otro episodio del Rey va desnudo, han dejado de entregar niños en adopción como si fueran de su propiedad, por miedo a que sean adoptados por parejas homosexuales. Pero eso no es lo peor. Donald McIntyre, reportero irlandés que trabajó de modo encubierto en el orfanato de Dayadan en el año de 2005, denunció un tratamiento inhumano, denunció que a los niños se les ataba, se les daba de comer forzosamente, estaban mal vestidos, mal nutridos, maltratados, y las condiciones higiénicas sin pañales y sin agua caliente, solo agua fría, eran atroces. A otros voluntarios que pasaron por esa casa de los horrores, Dayadan, les recordaba los infames orfanatos romanos que el mundo descubrió con horror después de la caída de las bestias Nicolai y Elena Ceausescu. Y a todos ellos les respondía una cosa, Teresa, a sus críticos: díganles que no estamos aquí para trabajar, estamos aquí por Jesús.
Somos religiosas por encima de todo. No somos trabajadoras sociales, no somos profesoras, no somos médicos, somos monjas. ¿Por qué se fingían entonces trabajadoras sociales, médicos y profesoras? No es raro entonces que Christopher Hitchens denunciara que Teresa encabezaba un culto de la muerte y el sufrimiento. Ella vivía por y para el sufrimiento, no para aliviarlo, sino para contemplarlo, para verlo, en sus propias palabras, como un beso de Jesucristo. Para la Iglesia Católica, esta persona es una santa. Para cualquier persona normal es un ser maligno que celebra y disfruta del sufrimiento, la desesperación, la pobreza y la muerte, y que además le recomendaba a los pobres que estuvieran satisfechos con su destino, ya en el cielo les tocaría su recompensa. Como si todo esto no fuera suficiente para conmover a cualquier persona que no sea un psicópata, los milagros que se le han atribuido a Teresa de Calcuta, por lo menos el primero es demostrablemente falso. El primero afirma que una mujer, Mónica Besra, fue curada milagrosamente de un cáncer en el vientre, y los propios médicos que la atendieron han dicho que esto no es cierto, que no era cáncer, que era un tumor benigno que remitió después de un tratamiento médico. El doctor Ranjan Kumar Mustafi, del hospital de Balurghat, en Bengala Occidental, dijo: tenía un tumor de tamaño medio debido a la tuberculosis y los medicamentos que se le dieron eventualmente redujeron el quiste hasta disolverlo, después de un año de tratamiento. Pero el Vaticano y las misioneras de la caridad presionaron desde la señora Besra hasta toda la gente a su alrededor, e incluso a los médicos, para pedirles que confirmaran el milagro. El segundo milagro no se puede ni siquiera confirmar ni analizar porque, ante esta chapuza, el Vaticano ha preferido mantener en el anonimato el nombre de un supuesto hombre brasileño que pidió la intercesión de Teresa de Calcuta, que lo curó de varios tumores en el cerebro. Ojalá pudiéramos curarnos de los tumores en el cerebro pidiéndole a Teresa de Calcuta. En realidad, la intercesión de los santos es probablemente una de las cosas más extrañas de todo esto. El monoteísmo tiene desventajas. La desventaja principal es que no hay un Dios para mí, para mi familia, para mi oficio, para mi pueblo, para mi barrio, sino que tengo un Dios multitalla, que es el Dios de todos, y eso lo aleja de mí, lo convierte en un ser que no es de la casa. Por eso los monoteístas no han sido muy populares. Akenatón, el faraón egipcio del siglo XIV, trató de imponer el monoteísmo, la adoración al sol, cambió la capital de Tebas a Aketatón, una ciudad construida cerca de lo que hoy es Amarna, pero en cuanto él murió, los egipcios no solo regresaron al politeísmo, sino que además destruyeron las estelas y muchas de las muestras del paso de Akenatón por el poder. En el budismo, religión en la que muchos afirman que no hay dioses, hay en realidad cientos y cientos de dioses, si no es que miles, y demonios también. La idea de los santos comenzó con la veneración durante la persecución romana a quienes habían muerto perseguidos por su fe. Después se amplió a quienes defendían la fe, a quienes eran tremendamente austeros y penitentes, esa autodestrucción que tanto ama la Iglesia Católica, a los teólogos o doctores de la Iglesia, a los más caritativos, etc. Primero era la congregación la que decidía quién iba a ser santo, luego los obispos empezaron a controlar a quién se declaraba santo, y a partir del año 993 la potestad pasó a los papas, cuando Juan XV proclamó la santidad de Ulrico de Augsburgo. Por cierto, el tema de Wikipedia con los santos es de escándalo, porque las geografías son copiadas de páginas web católicas sin ninguna visión crítica o dudosa. Es curioso señalar que el fundador de la Iglesia cristiana, Saulo de Tarso, San Pablo, no aceptaba la intermediación más que de Cristo entre Dios y los hombres. En su primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Por cierto, en los siguientes versículos de esta misma carta, da rienda suelta a su feroz misoginia, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Todo el concepto de intercesión de los santos es un poco extraño. ¿Acaso Dios no oye? Su Dios no oye las plegarias de todos, no está atento a todos, no lo sabe todo, no está en todas partes. Es necesario que un santo entre y diga: oye Dios, a esta persona está rezando por obtener esto, está orando por esto, hazle el favor. Que Dios diga: caramba, no me había dado cuenta, sí, yo ahora lo resuelvo. ¿Qué clase de influencia, qué clase de soborno, qué clase de extraña operación se da en la intercesión de los santos entre un creyente y su Dios?
La Biblia, sin embargo, tiene suficientes contradicciones como para que haya pasajes que apoyan a quienes veneran a los santos, como es la Iglesia ortodoxa y la católica, y quienes se niegan a venerarlos, como son todas las iglesias resultado de la Reforma Luterana. Pero mientras se ponen de acuerdo, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica han reunido la asombrosa cantidad de 10.000 santos. Y a todos los oficios y pueblos se les asigna un santo patrono que cumple exactamente la función que antes cumplían los dioses menores de las religiones politeístas, desde los dioses familiares hasta los dioses de los oficios y de los pueblos. Si Mercurio protegía a los mensajeros, Santa Clara de Asís es patrona de quienes trabajan en televisión, porque una vez dijo haber visto una misa en una Navidad y que se celebró a varios kilómetros de distancia y a la que ella no pudo asistir, pero la vio. O esta es la justificación que da el Vaticano. Los santos no siempre han sido gente admirable. En 1930, por ejemplo, Pío XI canonizó al cardenal Bellarmino, que persiguió a Giordano Bruno y a Galileo Galilei. A Giordano Bruno lo quemó en la estaca, y a Galileo Galilei, después de 10 años de persecución, finalmente lo sometió a prisión perpetua durante los últimos 9 años de la vida del astrónomo. Pedro de Verona fue un perseguidor feroz de los cátaros, finalmente asesinado por los cátaros y, por lo tanto, canonizado en el siglo XIII. Pedro de Arbúes, que fuera provincial de la Inquisición en el Reino de Aragón, nombrado por el propio Torquemada, fue famoso por su persecución de los judíos y su conversión forzada, también convertido en santo. Hay como menos 50 soldados, 50 personas cuyo oficio era matar, que están considerados santos. Y hay muchos que ni siquiera existieron. La historia de Josafat, por ejemplo, o Josafat, es la historia de Buda. Santa Verónica, Longinos el de la lanza, Santa Úrsula la de las 11.000 vírgenes, y de hecho algunos, si los vemos desde la actualidad, pensamos que tenían serios problemas mentales, como Santa Cristina, San Pablo mismo, o, en los casos más conocidos, Santa Teresa de Ávila. Y finalmente hay simuladores como el Padre Pío, que se promovía diciendo que tenía los estigmas de Cristo, las marcas de los clavos de Cristo. No sabemos si se provocaba heridas o se las pintaba, como han hecho muchos. Son varios santos los estigmatizados. La canonización de alguien como Teresa de Calcuta, la llena de Skopje, debería ser un aviso para todos de que en la Iglesia Católica no ha cambiado nada. Que la insensibilidad y el fanatismo que justamente nos horrorizan en otras religiones está todavía allí, bajo la piel de una iglesia que es más conservadora que actual y que está encabezada por un papa que ciertamente no tiene nada del progresismo, sensibilidad, empatía y bondad que nos han querido vender sus especialistas en relaciones públicas. Aún con el control de la sociedad civil, la iglesia sigue manteniendo como héroes a personas que si no tuvieran la protección de la iglesia habrían ido a la cárcel, como Marcial Maciel, como el propio Juan Pablo II, como Teresa de Calcuta. Por eso también urge afianzar el control civil sobre la Iglesia Católica y sus santos, y sobre todas las religiones, porque se trata de que vivan únicamente en donde sí deben existir, que es dentro de las convicciones de cada creyente, no en la casa de los demás, no en la sociedad de los demás, no en la vida de todos los demás. ¿No cree usted?